Buenas noches, mis hermanos. Qué bendición volver aquí a predicar con todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga sus vidas a todos ustedes, hermanos, a los que se van conectando y a los que se van a conectar después. Dios mande bendiciones a todos ustedes, hermanos. Voy a compartir una palabra de Juan 9, que en ese tiempo, cuando Jesús iba caminando, se encontró a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús les contestó: ninguno, sino que esto pasa para que se manifieste las obras de mi Padre que está en los cielos. Dicho esto, el Señor puso un poco de su saliva y untó tierra y hizo lodo con él. Untó a ese ciego con sus ojos y le dijo: vete, ve a lavarte en la cisterna de Siloé. Lávate. Y ese ciego fue y cumplió a pie de la letra lo que el Señor Jesús le había dicho. Fue, se lavó, y qué maravillado quedó cuando sus ojos se abrieron a la luz de la vida. Vecinos y gente que estaba con él se maravillaron y le dijeron: ¿qué no es este el que mendigaba? ¿Qué no es este el que andaba en las calles pidiendo dinero? Y le preguntaron: ¿cómo es ahora que puedes ver? Contestó: todo lo hizo aquel que caminaba por aquí y se llama Jesús de Nazaret. Y le preguntaron los vecinos y toda esa gente que estaba ahí: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé. Pero como saben, hermanos, que en ese tiempo los fariseos siempre tenían que meter las manos en todos los asuntos o en todo lo que hacía Jesús para poderlo inculpar o encontrarle algo mal. Porque ese día que untó a ese ciego para que él viera, era el día de reposo. Y como saben, que el día de reposo no estaba permitido hacer nada en ese tiempo. Algunos fariseos pues dijeron a ese hombre que Jesús era un pecador porque no podía hacer milagros en día de reposo. Y los judíos no quisieron creer en lo que el ciego les había platicado, cómo había sanado. Entonces mandaron llamar a sus padres y le preguntaron a sus padres: ¿este es su hijo? ¿No había sido ciego de nacimiento? Y sus padres le contestaron: sí, él nació ciego desde nacimiento, pero ahora ve, no sabemos cómo fue, pregúntenle a él. Pues sí, mis hermanos, los padres no quisieron decir nada porque le temían a los judíos, porque si decían algo mal iban a ser expulsados de la sinagoga. Por eso le dijeron a los fariseos: pregúntenle a él ya está grandecito de edad.
Y así fue. La gente trajo al ciego en frente de los fariseos y le hicieron muchas preguntas que cómo había sanado. Y el ciego otra vez les volvió a explicar desde un principio que había sido un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Pero los fariseos querían inculparlo a como diera lugar. Entonces los fariseos le dijeron, pues nosotros solamente creemos en la palabra de Moisés, que él fue el que hablaba con Dios. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú quién crees que es ese que te curó? Y él les contestó, yo pienso que es un profeta. Entonces los fariseos maldicieron a ese ciego y lo expulsaron de la sinagoga. Entonces salió el ciego de la sinagoga y Jesús lo encontró al maestro. Y el maestro le dijo, ¿qué pasó? Y el ciego les contestó, me expulsaron, Señor, de la sinagoga. Y es ahí donde encontramos esa ceguera espiritual que tenían en ese tiempo todos los fariseos. Y Jesús le preguntó al que era ciego, ¿y tú, quién piensas que soy yo? Él le dijo, Señor, yo sé que me curaste y no sé quién eres. No sé. Y él le dijo, ¿quién es tú, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y él le respondió, yo soy el que ha estado hablando contigo. Entonces, él se arrodilló, le dio las gracias. Bien, mis hermanos, quiero que me acompañen en Juan 9, del 39 al 41, que nos dice, Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, ¿así también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Así es, mis hermanos. Todos los fariseos y todos los que ahorita en este tiempo vemos los milagros que hizo Jesús, todas las falsas doctrinas que estamos viendo en este tiempo, toda la desobediencia que ha estado, pero tenemos esa ceguera espiritual que no sabemos, que no vemos quién es el único y nuestro Salvador. Así es, mis hermanos. Es todo. Gracias por escucharme. Dios los bendiga. Buenas noches. Vamos a la palabra. Buenas noches, hermanos. Qué bueno que ya se están conectando y vamos a entrar en un tema muy importante que tenemos que conocer y es saber si estamos lejos o cerca. Y para esto te pido que me acompañes a orar para entregarle este tiempo a Dios y que sea nuestro Señor el que nos hable y nos revele su palabra. Hermoso Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos, amado Padre,
que esta noche nos hables, nos reveles, Señor, tu palabra. Queremos, Señor, recibir tu palabra con un entendimiento diferente. Queremos, Señor, conocer nuestro corazón, si realmente estamos lejos, Señor, o estamos cerca de ti. Queremos aprender, Padre, a amarte, a honrarte, Señor, y a obedecerte. En el nombre de Jesús hoy nos acercamos confiadamente, Señor, sabiendo que tú harás tu obra, Señor, perfecta y asombrosa como hasta ahora, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y acompáñame a la palabra en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 4. Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 4. Y la palabra nos dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos en este capítulo cómo se nos habla de la creación del famoso becerro de oro que nos muestra la Escritura, que fue construido para el pueblo de Israel por Aarón. En este momento nosotros vemos a un pueblo corrompido que adoró una estatua. Y lo peor de todo es que ellos declararon que ese Dios fue quien los había sacado de Egipto. Es decir, que la obra de Dios la pasaron por alto, porque ellos no vieron lo que realmente Dios había hecho en ellos. Entonces, aquí nos muestra también que Moisés se encontraba fuera de ese círculo que se creó en ese momento. Él estaba en el monte. En un capítulo anterior se nos muestra cómo comenzó Dios a hablar con Moisés, y de esta manera él sube al monte a hablar con Dios. Entonces tardó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, y durante este tiempo Moisés tuvo una revelación asombrosa. Pudo experimentar cosas sobrenaturales. Imagínate lo que Dios ha hecho en tu vida, quizás un día, quizás 2 días. Ahora imagínate lo que vivió Moisés en esos 40 días y 40 noches. Cuando Dios termina de hablar con Moisés, este desciende del monte, pero no lo hace con nada, sino que él en ese momento recibe las tablas, recibe 2 tablas de testimonio escritas por el dedo de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver 2 cosas. La primera es que Moisés sube sin nada. En el momento en el que él desciende, lo hace con 2 tablas escritas por el dedo de Dios. Y de esta manera, no sé si a ti te ha pasado que cuando tú recuerdas el momento en el que llegaste a Cristo, realmente nos pasa lo que a Moisés le pasó cuando subió al monte. Nosotros llegamos a Cristo sin nada impartido de Dios. Al contrario, nosotros llegamos cargados de muchas cosas del mundo. Pero una vez que nosotros permitimos que Dios transforme nuestra vida, pasamos tiempo con Él, es ahí cuando nosotros comenzamos a recibir todas esas promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Comenzamos a tener instrucción, comenzamos a tener dirección, revelación, discernimiento, cosas que anteriormente nosotros no podíamos disfrutar. Y estas cosas son espirituales, porque muchas veces nosotros queremos o pensamos que al llegar a Cristo pues vamos a tener quizás casas lujosas, autos, dinero, pero realmente lo importante de esto primeramente es armarnos espiritualmente.
Si nosotros no somos armados espiritualmente, no vamos a poder disfrutar de quizás ese tipo de cosas, que obviamente Dios también no nos va a decir que no, pero primero tenemos que ser transformados para de este modo hacer de una manera correcta y saber administrar las cosas posteriores. Entonces, estas cosas solamente las podemos adquirir en la presencia de Dios, tal como Moisés lo experimentó en ese momento. Y aquí vemos algo muy importante en este pasaje. La ausencia de Moisés sacó a la luz el corazón del pueblo. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto nos refleja y nos muestra que el corazón del pueblo no estaba enfocado en Dios, estaba enfocado en Moisés. ¿Por qué? Porque ellos le atribuían el que ellos se liberaron de la tierra de Egipto, se lo atribuyeron a Moisés. En el pasaje que leímos dice que lo mencionan como el que lo sacó de ese lugar, de la esclavitud, no Dios. Entonces vemos cómo este era un pueblo de un corazón duro, porque realmente nunca pudieron ver las maravillas de Dios, todo lo que vivieron en el desierto. Entonces era un pueblo que se basaba en las cosas que veía, no en las cosas que no veía. Por eso es que ellos quisieron algo que representara quizás a un Dios. Ellos querían tener algo a que adorarle, porque ellos no podían realmente sentir la presencia de Dios que estaba en lo invisible. ¿Y cuántas veces no nos pasa lo que al pueblo de Israel? Que tenemos una deficiente relación con Dios, no dependemos de Él, dependemos de quizás otra persona, y eso obviamente no nos va a llevar a nada bueno. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él diaria, que no dependamos de otros para hablar con Él. ¿Cuántas personas desafortunadamente en este tiempo de pandemia dejaron a un lado su relación con Dios y solamente se nutrían y se llenaban de lo que quizás los hermanos les compartían, algunos ministros, los pastores? Y esto ciertamente sí te inspira, porque el escuchar a otra persona hablar de Dios, y obviamente si es una persona que está ungida y con la autoridad de Dios, obviamente nos va a inspirar, pero eso no va a generar que nosotros tengamos una relación genuina con Dios, y eso se verá afectado y vamos a tener, en lugar de una buena relación con Dios, vamos a tener una relación que va a menguar, va a estar lejos y no cerca de la presencia de Dios. Y yo quiero decirte algo, Dios está listo para revelarse a personas que realmente quieren un acercamiento con Él. Dios no va a dar quizás una revelación a una persona que no quiere nada con Él, que desafortunadamente no le interesa saber de Él, que incluso niega su existencia. Dios no se va a revelar a ese tipo de personas. Dios se revela a personas que realmente lo necesitan, que realmente anhelan su presencia. Y de esta manera nosotros podemos tener un encuentro con Dios y posteriormente ser transformados. Si nosotros vamos a la iglesia y no existe un acercamiento de nuestra parte con Dios, entonces no estamos dependiendo de Él, solamente estamos dependiendo de nuestros líderes que en la iglesia podemos tener. Es muy feo saber que nosotros vamos a la iglesia y solamente somos oidores, pero no estamos siendo hacedores de la palabra, no hay una transformación, como lo hemos estado aprendiendo en todas estas prédicas y en nuestro caminar en Cristo. No es fácil y todo es un proceso, pero sí tiene que existir un cambio en nosotros. Realmente nosotros que tenemos que anhelar ese cambio, porque si nosotros nos seguimos comportando igual, no es como necesario decir, es que ¿para qué voy a la iglesia si mi comportamiento es el mismo, si no cambio? No ha servido de nada. Nosotros no nos tenemos que excusar con ese tipo de comentarios, porque si nosotros hacemos eso, entonces ¿en dónde estamos dejando la obra de nuestro Señor? Nosotros no estamos dándole la importancia
claro que ha servido, porque por algo nosotros nos sentimos confrontados, que no hemos quizás cambiado, porque realmente ahí está la semilla, ahí está la palabra. Entonces nosotros no podemos usar ese tipo de comentarios, al contrario, nos tenemos que animar los unos a los otros a continuar yendo a la iglesia, a pesar de que quizás no vemos un cambio pronto, pero que tenemos que anhelar ese cambio. Entonces, regresando a la historia, desafortunadamente en el momento en el que ellos crean esta imagen materializada, pues obviamente nuestro Dios es un Dios celoso y Él se enojó muchísimo con el pueblo por esta actitud que ellos tomaron. Entonces ese día, en ese momento murieron miles de personas a causa de esa desobediencia. Pero aprendemos varias cosas en este pasaje. La primera cosa que podemos aprender, a pesar de que ocurrió esta situación de que estas personas igual hubo quienes murieron, cuando nosotros subimos a la presencia de Dios, que es el reflejo de que Moisés sube al monte, es decir, nosotros estamos en la presencia de Dios, descendemos con algo de Dios. Nosotros no podemos acercarnos quizás a orar con Dios y terminar igual, porque entonces no estamos viviendo en la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, realmente con un corazón dispuesto, Dios nos da algo, nos da paz, nos da revelación. Si quizás tú estabas intranquilo por algo, comienzas a sentir paz y comienzas a ver una salida, soluciones. Tenemos nosotros que tener claro que si estamos en la presencia de Dios, vamos a recibir algo de parte de Dios. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es que cuando nuestra relación con Dios depende de otro, cuando ese otro no está, entonces nuestra relación con Dios va a menguar y vamos a terminar haciendo cosas como el pueblo de Israel y adorando a todo lo que quizás podamos ver menos a Dios. Esto es otra cosa que nosotros podemos ver en este pasaje muy importante. Y esto me lleva a pensar en una familia, específicamente en los padres de familia. Si tú eres padre de familia, quisiera hacerte una pregunta. Si tú llegaras a faltar en este momento, o quizás te llegas a ir a un lado apartado de tu familia, de tus hijos, ¿tú crees que ellos seguirían verdaderamente a Dios? ¿O ya no irían a la iglesia, ya no buscarían de Dios? Porque si es así, entonces tenemos que guiarlos a que realmente ellos quieran una relación, quieran estar en la presencia de Dios. Porque el día que quizás tú no estés, pues entonces va a ser lo mismo que sucedió en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Y otra cosa también muy importante que podemos resaltar de este pasaje es a un líder, en este caso Aarón, dejándose llevar por la gente, porque en el momento que Moisés va al monte a tener una conversación con Dios, Aarón queda como líder en ese momento del pueblo de Israel, pero él le hizo caso al pueblo, él también dejó a un lado la relación que tenía con Dios y le hizo caso al pueblo cuando ellos le dijeron que querían a un Dios materializado. Y fue de esta manera como salió el becerro de oro. Entonces, yo puedo ver que él era un líder que tenía miedo, que él era un líder que no estaba cimentado en Dios realmente. Él tenía miedo de lo que el pueblo le pudiera hacer si no realizaba lo que ellos le habían pedido. Entonces, nosotros también tenemos que enfocarnos que si queremos ser líderes, no tenemos que ver a las personas, no tenemos que quizás cumplir lo que las personas quieran de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos marca en su palabra. Nosotros tenemos que actuar como Dios marca en su palabra. No tenemos que dejarnos guiar por una persona, en este caso por aquellas que vamos a liderar. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha dado miedo compartir la verdad del Evangelio? ¿Por qué? Porque no queremos ser juzgados, porque no queremos ser insultados, porque no queremos ser burlados. Y en el momento en el que yo hacía el mensaje, yo me acuerdo y recordé varias veces
que yo no he hablado de la palabra y vergonzosamente se los comparto, que me he quedado callada por miedo a no ser juzgada, porque quizás mi relación con estas personas pudiera verse afectada. Entonces, tristemente, yo preferí quedar bien con las personas antes que con Dios, y desafortunadamente muchas veces seguimos viviendo de esa manera y nos sigue dando miedo compartir la verdad por no ofender a estas personas. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos y no tener miedo de decir la verdad, porque en algún momento, en el momento en el que nosotros estemos delante de nuestro Señor, Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que conocíamos. Y qué triste será decirle a Dios, bueno, pues es que sinceramente no hice nada, me quedé callada con esta persona, no le compartí y todo esto por miedo. Entonces no permitamos que eso ocurra. Entonces, el hombre de Dios que se dejó dirigir por el pueblo perdió su relación con Dios. En este caso fue Aarón. Nuestro Señor levanta a líderes que están comprometidos con Él, no con las personas. ¿Queremos personas transformadas en nuestras iglesias? Entonces tenemos que clamar a Dios. No podemos pedir personas transformadas y nosotros alinearnos a lo que las personas quieran. Si nosotros queremos ver un cambio en las personas, un cambio en nuestra iglesia quizás, nosotros tenemos que pedírselo a Dios, porque Él es el único que tiene el poder para transformar vidas. Y un ejemplo de esto se nos menciona en el libro de Josué. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo muy, muy ilustrado de por qué los líderes no pueden estar muy cerca quizás de las personas que todavía no tienen claro su ministerio, que todavía no tienen claro quién es Dios. Entonces en el libro de Josué nos ilustra que los sacerdotes cargaban el arca, que era el Shekinah de Dios. Entonces existía una distancia por mandato de Dios entre los sacerdotes que cargaban el arca, los soldados que, por así decirlo, resguardaban, y después seguía el pueblo de Dios. Y tú quizás te preguntarás, ¿entonces quiere decir que Dios no quería que el pueblo disfrutara de su gloria? No era así. La manera en la que estaban sacerdotes, soldados y pueblo, de esta manera, acomodados, era porque Dios conocía los corazones. Dios conoce los corazones. Y los sacerdotes obviamente tenían un nivel espiritual más alto que el pueblo. Entonces Dios conocía que si el pueblo quizás estaba muy cerca de ellos, podía contaminarlos con su manera de ser de ellos mundanamente todavía, o con cosas que en ellos se pudiesen manifestar todavía mundanamente. De esta manera, y por eso es que no se permitía estar cerca al pueblo de los sacerdotes cuando ellos llevaban el arca. Entonces, continuando con la historia de este pasaje, más adelante se nos muestra cómo Dios entonces estaba enojado con el pueblo por esa actitud que ellos tomaron. Entonces Dios los hirió, así nos lo muestra en la palabra. Y Dios podía terminar en ese momento con todas las personas que estaban ahí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Moisés movió a Dios en misericordia. ¿Y eso cómo fue posible? Desafortunadamente, cuando nosotros practicamos la desobediencia, practicamos el pecado, nos alejamos de la presencia de Dios. Entonces, por un momento, Dios se alejó de este pueblo, pero lo más triste que encuentro en la palabra es que ellos no se preocuparon de que Dios se alejara, porque ciertamente ellos habían sido rebeldes, ellos se rebelaron en contra de Dios. Ellos no se preocuparon por eso, ellos se preocuparon porque sabían que iban a morir a causa de su desobediencia. Ellos se preocuparon por ellos mismos y no por perder la presencia de Dios. Y eso es muy feo. Y para ver algo acerca de esto, acompáñame a Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2.
Y la palabra nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí vemos cómo se relaciona lo que dice Isaías con lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, porque a causa del pecado es que nosotros acarreamos muerte espiritual y por lo tanto la presencia de Dios se es quitada de nosotros. Entonces, más adelante en la historia vemos que Moisés saca el tabernáculo fuera del campamento, en el lugar en donde ellos estaban. ¿Para qué? ¿Para qué creen que hizo esto Moisés, de sacar el tabernáculo, pudiendo dejar ahí y cerca al alcance de las personas que estaban? Porque quien de verdad quería seguir a Dios iba a caminar hasta donde Moisés llevara el tabernáculo. Y la palabra nos muestra que muchos adoraban, sí adoraban ahí en el tabernáculo, pero muchos lo hacían de lejos. Eran muy pocos los que verdaderamente adoraban de cerca a Dios. Y a esto me trae a mí una pregunta: ¿hasta dónde estoy dispuesta a ir yo para no perder la presencia de Dios? Y quiero hacerte también esa pregunta a ti: ¿hasta dónde estás dispuesto tú a ir o a hacer para estar cerca de la presencia de Dios? Porque nosotros sabemos que la presencia de Dios no es gratis. Tenemos que esforzarnos, tenemos que invertir tiempo para nosotros estar cerca de su presencia. Es por gracia que nosotros recibimos, pero sí necesitamos un esfuerzo para que realmente Dios vea si nosotros sí queremos estar cerca de Él. Muchas veces a nosotros nos gusta estar solamente de lejos, solamente ser espectadores y no realmente estar cerca de Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro algo: si nosotros estamos lejos, no vamos a recibir lo mismo que si nosotros estamos cerca, si nosotros estamos viviendo realmente en su presencia. Y después de este capítulo donde se nos habla de la creación del becerro de oro, de cómo Dios se molestó por esta actitud del pueblo y de cómo Dios cobró esa desobediencia al pueblo, en el capítulo 33 de Éxodo vemos cómo hay una promesa. Hay una promesa de Dios para Moisés de su presencia. Así que ahora vamos a Éxodo, capítulo 33, versículo 12 y 15. Del 12 al 15. Éxodo, capítulo 33, verso del 12 al 15. Y la palabra nos dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces aquí vemos cómo Dios nos promete ir con nosotros, no importa en dónde estemos. Y esto me lleva a recordar el momento en el que la nube se hacía presente en el desierto con el pueblo de Israel, porque la nube se aparecía, la nube se colocaba en el momento en el que el pueblo de Israel caminaba. No el pueblo de Israel veía la nube y corría ahí, no. La nube era la que se colocaba en donde estaba el pueblo. Entonces aquí vemos cómo Dios estuvo con ellos y estaba con ellos en ese momento. Y yo te quiero contar un testimonio que yo viví cuando recién llegué a Cristo. Cuando yo recién llegué a Cristo, yo pasaba terror nocturno. Yo sufría de lo que dicen
que se te sube el muerto. A mí me inquietaba mucho la noche y me atacaban por la noche. Se me adormecía el cuerpo, no podía respirar, sentía que no me podía mover. Entonces cuando yo llego a Cristo, conozco todo esto, las promesas de Dios, paso por un proceso de libertad y entonces aprendo a defenderme, aprendo a qué hacer cuando me pasara eso. Entonces yo recuerdo que un familiar me decía, es que yo he leído la palabra y he visto pastores y yo he aprendido que Dios no está, Dios no se puede manifestar cuando hay tinieblas, cuando hay personas que están en ocultismo y todo esto, que en ese momento yo había llegado a Cristo, pero mis padres no. Entonces a mí me inquietó mucho eso, que me decía que realmente Dios no podía manifestarse si había todo eso aún en mi casa. Pero yo no le hice caso a esta persona y cuando yo pasaba por estos momentos aún, yo comenzaba a orar, comenzaba a clamar a Dios y en ese momento yo dejaba de pasar lo que estaba pasando, que se me dormían las manos, que no podía respirar, en ese momento se iba. Entonces Dios se manifestó, la nube asombrosa de nuestro Señor, su presencia, su gloria se manifestaba. Entonces no permitas y no hagas oídos a las personas que te digan que Dios no puede manifestarse en tu casa, porque Dios se manifiesta en aquel momento en el que tú clamas a Él. Dios es mayor que todo lo que pueda estarse moviendo en tu casa, en tu familia, con las personas que vivas. No hagas oídos a lo que te digan que Dios no se puede manifestar, que Dios no te puede ayudar, porque claro que sí, yo lo experimenté, yo estoy segura que tú también lo has experimentado. Él sopla vida donde hay muerte. Eso también es muy importante tenerlo claro. Entonces, aquí vemos algo muy impactante en esto. Moisés está muy seguro de no moverse y de no hacer nada si Dios no va con él. ¿Por qué Moisés habrá dicho o actuado de esta manera? Yo veo que Moisés estaba acostumbrado a la presencia de Dios. Moisés era un hombre que continuamente vivía en la presencia de Dios. Él estaba acostumbrado a tener victorias. Él estaba acostumbrado a siempre tener la provisión de Dios. Por eso él declaró, si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Porque él encontraba en Dios paz, él encontraba descanso, él encontraba autoridad, él encontraba provisión. Entonces yo veo en este pasaje que nos muestra que Moisés estaba moviendo a Dios en misericordia. ¿Por qué? Porque Moisés le decía a Dios, espérate Señor, tú ya me acostumbraste a algo, tú ya me acostumbraste a estar contigo, a tu presencia, a lo hermoso que es estar en ti. ¿Por qué ahora por qué ahora quieres dejarnos? ¿Por qué ahora ya no quieres seguir con nosotros? Porque Dios estaba muy enojado con el pueblo de Israel, pero Moisés no le importó eso. Él le contó a Dios, él le abrió su corazón y le dijo, no me puedes dejar porque yo estoy acostumbrado a ti. Y aquí yo veo algo muy importante, que Jehová no rechaza un corazón necesitado. Dios nunca va a rechazar un corazón que realmente clama a Él con necesidad, que realmente desea ser más dependiente de Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios estaba cambiando su opinión, porque vio a Moisés, vio a un hombre que tenía sed y hambre de su presencia, vio a un hombre que había entendido que sin él era un hombre muerto. Dios dice en su palabra, yo amo a todo aquel que me ama. Entonces aquí vemos cómo Dios podía en ese momento destruir lo que él quisiera. Él podía matar a quien él quisiera. Él podía hacer lo que él quisiera en ese momento con el pueblo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él vio a Moisés, él vio a un hombre que realmente lo buscaba, que realmente le confesó que sin él era un hombre muerto. Y yo quiero decirte que estar en la presencia de Dios nos dará victoria,
nos dará visión, nos dará dirección, nos dará autoridad, nos dará sanidades, nos dará provisión, nos dará revelaciones. Todo esto nos dará la presencia de Dios. Cuando tú estés entre escoger la presencia de Dios y quizás algo que en algún momento nos puede dar quizás algún placer momentáneo, no te vayas por eso. Escoge siempre la presencia de Dios, tal como Moisés lo hizo. Entonces aquí vemos algo también muy importante. La palabra nos muestra en el pasaje que en el momento en el que Moisés le dice al pueblo que Dios estaba muy molesto con ellos, nos muestra que el pueblo se puso de luto, el pueblo comenzó pues a desesperarse. Yo me imagino un pueblo que lloraba, que agonizaba porque sabía lo que le esperaba. Pero eso no movió a Dios. Yo veo que el luto que ellos estaban viviendo no movió a Dios. Y también la palabra nos muestra que ellos se despojaron de lo que ellos traían encima. Quizás era oro, quizás eran túnicas. Ellos se despojaron de todo eso, pero eso tampoco cambió la opinión de Dios. ¿Qué fue lo que realmente cambió la opinión de Dios acerca de qué hacer con su pueblo? Lo que hizo mover a Dios en misericordia fue el corazón de Moisés, porque era un corazón dependiente, era un corazón que dependía totalmente de Dios. Y hoy yo quiero que tú analices tu vida y sepas si has tenido un corazón realmente dependiente a Dios. Si tú realmente has tenido un corazón que anhela a Dios. Un corazón que prefiere seguir a Cristo antes que seguir a una persona. Y para esto, y ya para concluir, hay que clamar a Dios juntos. Oremos este último tiempo ya para que entreguemos este mensaje y conozcamos si nosotros realmente estamos lejos o estamos cerca de la presencia de Dios. Amado Dios, hoy primeramente queremos darte gracias, porque has sido, Padre, en tu misericordia que nos has permitido estar hoy nuevamente aquí delante de tu presencia. Y hoy nos acercamos confiados, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque hemos estado muchas veces lejos de tu presencia. Hemos sido solamente espectadores, Señor, y no hemos vivido cerca. No hemos estado avivados, Señor, en tu presencia. Hoy queremos pedirte perdónanos, hermoso Padre. Perdónanos, Señor, si hemos caminado lejos de tus sendas. Si solamente hemos ido a la iglesia, Señor, a escuchar tu palabra, pero no hemos querido ponerla en práctica. Tú muchas veces te has revelado a mi vida y perdóname si no he sabido atender tu llamado, Señor. Hoy, bendito Padre, realmente queremos caminar en tu presencia, Señor. Hoy queremos declarar las mismas palabras que declaró Moisés en aquel tiempo. No queremos, Señor, no queremos nada si tú no estás con nosotros. Señor, no quiero ese negocio si tú no vas conmigo. Señor, no quiero esa relación, ya sea amistosa en el trabajo, Señor, o sentimental, si no es aprobada por ti. Señor, no queremos nada de este mundo si no es aprobado primeramente por ti. No queremos caminar, Señor, si no somos guiados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, hermoso Padre, te pedimos, Señor, te rogamos, no te apartes de nosotros. Queremos seguir caminando en tu presencia. Tu palabra declara que tú amas a aquellos que te aman, Señor. Y hoy declaramos que te amamos, amado Padre. Te amamos, Señor. Perdónanos si nuestro comportamiento demuestra lo contrario. Pero hoy, Señor, queremos ser como Moisés. Queremos seguir ese ejemplo que Moisés nos dejó en tu palabra, Señor. Queremos obedecerte porque sabemos que recibimos sanidades, Señor, liberaciones, recibimos provisiones, recibimos instrucciones, recibimos, Señor, tu dirección cuando somos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, ayúdanos a transformar nuestra mala manera de vivir.
Queremos ser nuevas criaturas, Señor. Queremos dejar las cosas viejas, Señor, atrás y queremos encontrarnos con las cosas nuevas que tú nos prometes, Señor. Hermoso Espíritu Santo, toca nuestra vida. Queremos realmente ser transformados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no sabemos actuar, no sabemos, Señor, perdonar, no sabemos hablar, no sabemos dar una palabra de consuelo a aquel que lo necesita, pero hoy, Señor, queremos de tu dirección. Queremos, como hemos aprendido, a hablar palabras del reino. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque yo sé que en este momento tú estás transformando corazones y tú estás haciendo cosas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús, amado Rey, gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Rey. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Y ahora pasemos a recoger diezmos y ofrendas. Buenas noches, mis hermanos. Pasamos a otro tiempo de adoración a Dios. Y acompáñenme en Hechos 20:35, donde la palabra nos dice: en todas las cosas te he demostrado que trabajando duro de esta manera debemos ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, como Él mismo nos dijo: es más bendecido dar que recibir. Diezmar, mis hermanos, es reconocer que todo lo que tenemos viene del Señor. Significa devolver una pequeña parte de lo que Dios nos derrama en nuestras vidas. Cuando tenemos un corazón agradecido, de cierta manera damos con alegría. Y Dios ama al dador alegre, hermanos. Así que alcemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y vamos a orar, a decirle: Padre bendito, están aquí nuestros diezmos, nuestras ofrendas, bendito Dios. Recíbelos con olor grato, Padre amado. En la tierra los reciben hombres, Padre, pero en el cielo los recibes tú, bendito Dios. Recíbelos porque estamos agradecidos, Padre, de todo lo que tú nos das. Bendice a mis hermanos. Llena sus alacenas, bendito Padre. Dales tu paz. Dales tu apoyo, Padre amado. Tu misericordia sea con todos nosotros, Padre bendito. Gracias, bendito Dios, porque tú no nos dejas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos das siempre, Padre. Y también por todo lo que no nos das, bendito Dios, porque a veces no somos merecedores de todo lo que tú nos entregas, Padre amado. Te damos las gracias, te bendecimos, te adoramos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Amén, Padre amado. Bueno, hermanos, nos vemos mañana para recibir la palabra de Dios. Buenas noches.